Reciban todos un cordial saludo, les habla su amigo el profesor Juan Antonio Ramírez. Vamos en esta oportunidad a resolver un segundo ejemplo de circuitos eléctricos desde la perspectiva de la ingeniería eléctrica en el tema análisis nodal y de mallas básicos. Nuestro ejemplo dice: encuentre el voltaje del resistor de 9 ohms del circuito que se presenta a continuación. Bien, entonces tenemos el circuito, ahí está el voltaje de 9 ohms y se nos pide calcular ese voltaje. Bien, para resolver este problema, lo primero que hacemos es que señalamos en cada rama del circuito las corrientes. Vamos a llamarlas con subíndices, aprovechando que en este circuito cada resistencia tiene un valor único y diferente de las demás. Vamos a señalar las corrientes con ese subíndice. Por ejemplo, la corriente que pasa por la resistencia de 11 ohms sería la I sub 11, la que pasa por la resistencia de 10, I sub 10, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué corriente de estas 10, porque son 10 corrientes en total, es la que nos interesa? Pues la que pasa por la resistencia 9, o sea que nos interesa I sub 9. Para ello vamos entonces a apoyarnos en el análisis de malla y nodal. Para el análisis de malla identificamos a simple vista unas 6 mallas, así que vamos a llamar las variables malla 1, malla 2 y así sucesivamente. Entonces, nuestra malla 1, que sería nuestra primera variable de malla, si analizamos la malla 1 en sentido de las manecillas del reloj, tenemos una subida de potencial de 40 voltios. Luego, como en la resistencia de 11 ohms vamos del polo positivo al polo negativo, tenemos una caída que es igual a, aplicamos la ley de Ohms, sería 11 por I sub 11. Luego seguimos recorriendo la malla, tenemos una caída en la resistencia de 10 ohms, una caída de potencial, sería menos 10 por I sub 10. Y la sumatoria de todos estos voltajes sería igual a 0. Bien, de esta forma entonces vamos a plantear a continuación la malla 2 y así sucesivamente hasta plantear todas las ecuaciones de las mallas. En la malla 2 recorremos también en sentido de las manecillas del reloj. Nos encontramos con una subida de potencial en el resistor de 10 ohms. Así que escribimos más 10 por I sub 10. Luego viene una caída de potencial en el resistor de 4 ohms. Sería menos 4 por I sub 4. Y luego tenemos una caída de potencial en el resistor de 5 ohms. Sería menos 5 por I sub 5. No hicimos igual a 0 la malla 1. Recordemos que la sumatoria de los voltajes debe ser igual a 0. Y en la malla 2 también la sumatoria de los voltajes debe ser igual a 0. Y a continuación vamos a plantear el resto de las mallas.
Bien, una vez que hemos planteado las ecuaciones de malla, vamos a plantear las ecuaciones de nodo. Así que vamos a escribir una variable la cual vamos a llamar nodo 1. Y ese nodo 1 lo vamos a identificar como aquel donde convergen la corriente I11 y sale I3, I4 e I10. Entonces, las corrientes que entran son positivas y las corrientes que salen son negativas. Entonces, como entra I11 es positiva, sale I3, sale I4 y sale I10. Y esa sumatoria de corrientes es igual a 0. Presionamos Enter, ahí está Maple reconociendo la variable nodo 1. Vamos a plantear la ecuación para un segundo nodo, que sería aquel donde entra I4 y salen I2, I6 e I5. Así que definimos la variable nodo 2. Entra I4 y sale, hasta donde recuerdo, I2, I5 e I6. Vamos a revisar nuevamente el circuito para asegurarnos de que esas son las corrientes que salen. Entra I4, sale I2, I6 e I5. Bien. Luego, toda la sumatoria de estas corrientes debe ser igual a 0. Presionamos Enter, ahí está Maple reconociendo la variable nodo 2. Vamos entonces a definir el nodo 4. Vamos a ver un momentito el circuito. En el nodo 4 entra I2, entra I8 y sale I9. Y esa sumatoria de corrientes debe ser igual a 0. Bien, en este momento Maple ha reconocido ya las 10 variables con ecuaciones, así que vamos a resolver el sistema. Escribimos el comando solve, abrimos paréntesis y abrimos llaves para introducir la lista de ecuaciones. Esas ecuaciones están almacenadas en las variables desde la malla 1 hasta la malla 6. Y desde el nodo 1 al nodo 4. Cerramos llave, coma, abrimos llave para introducir las corrientes. Si observamos bien, las corrientes van desde I2, pasando por I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10 y I11. Van desde I2
hasta I11. Así que escribimos simplemente I1, no, I2 es la primera. I3, I4 y así hasta llegar hasta I11. Cerramos llave, cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. Ajá, repetimos una coma, vamos a borrar una. Presionamos Enter una vez corregido el error. Bien, aquí tenemos entonces las corrientes en formato de fracción. Vamos a pedirle a Maple que nos las dé en formato decimal. Para ello nos paramos en la respuesta. Abrimos el menú contextual. Seleccionamos Approximate 5 decimales. Bien, ahí está entonces las corrientes y nos interesa en la corriente 9. Porque queremos calcular el voltaje del resistor de 9 ohms. Así que vamos a definir la variable V sub 9 ohms, y esa variable es igual a la ley de Ohm, la cual es la resistencia de 9 ohms. Vamos a seleccionar en la paleta unidades ohms, abrimos Electric Resistance, seleccionamos ohms, cerramos paréntesis, multiplicamos, abrimos paréntesis, es este valor y seleccionamos dentro de la paleta unidades Electric Current amperios. Cerramos paréntesis, presionamos Enter, nos ubicamos en la respuesta, abrimos el menú contextual y elegimos el sistema internacional. Ahí está entonces nuestra respuesta, 3.84867 volts. Bien, vamos entonces a resaltarla en verde. Y de esta forma hemos resuelto nuestro problema con la ayuda de Maple 2023.